28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda, Iglesia Cristiana Integral, desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, hablando de este parachá de la semana, he estado estudiando, revisando cada tema. Es un parachá extremadamente importante, muy extenso por demás, pero recuerden que el propósito de aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra en cada uno de estos estudios no es simplemente leer el texto y pasarlo simplemente, sino que evidentemente necesitamos ir al fondo de la palabra, por lo menos a comprender un poco mejor lo que escrito está en este texto. Así es que vamos a estar hoy en el libro de Bamidbar, libro de Números, en el capítulo 20. La importancia del capítulo 20, he estado haciendo un salto aquí, otro salto allá, no estoy dando pues propiamente la continuidad que trae este tema de semana, porque he querido profundizar en particular en ciertos detalles. Vamos al capítulo 20 y vamos a enfocarnos también en el tema de el agua de la roca, según el título que aparece en el capítulo 20 en nuestras Biblias. Porque en este parachá se suscitan cosas tan importantes como cuáles, precisamente la que vamos a mencionar a continuación. La muerte de Miriam, la hermana de Aarón. Observen que el texto bíblico siempre que habla de Miriam, o regularmente nos habla de Miriam, la hermana de Aarón, y en algunas ocasiones nos dice la hermana de Aarón y de Moisés, pero particularmente no nos dice la hermana de Moisés. Siempre se hace referencia a Miriam como la hermana de Aarón. Esto tiene que ver básicamente con la edad, el tiempo de nacimiento de cada uno de ellos. Muy bien. Dice la palabra en el capítulo 20. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, estamos hablando de ¿quién? Las 12 tribus de Israel, al desierto de Sin. Muy importante esta expresión del desierto de Sin, ya lo habíamos escuchado anteriormente. Si usted quiere, por favor, hacer una investigación ya a título un poco más personal y quiere ir a los desiertos, sobre el tema de los desiertos, voy a aprovechar este momento para comentarles lo siguiente. Los 7 desiertos que nos aparecen en los textos bíblicos son los siguientes. Papel y lápiz, tome nota porque solamente los voy a mencionar. El desierto de Chur, que significa fortaleza, libro de Éxodo, Shemot, capítulo 15, verso 22. Este desierto tiene que ver en la lucha que hay en nuestra mente, con nuestro pensamiento. Ese es un desierto que con mucha frecuencia y con mucha regularidad caminamos. El desierto de Sin, aquí vemos nuevamente en el texto de Éxodo 16:1 y ahora en el capítulo 20 de Bamidbar nos habla del desierto de Sin, significa carencia. Este desierto nos muestra cómo las luchas y los problemas que se presentan permanentemente con respecto a la economía y particularmente en las finanzas. El desierto de Sinaí, camino de espinas, significa Éxodo capítulo 19 verso 1, y este es un desierto en la que luchamos contra muchos pequeños problemas a la vez. Luego viene el desierto de Param, que significa cavernas, Números 12:16. En este desierto, las luchas contra la depresión, la soledad y la tristeza. Ahora, tenemos el desierto de Sin nuevamente, pero con Z. El desierto anterior que mencioné en Éxodo 16:1, con S, ahora vemos el desierto de Sin con Z, Sin, que significa plano, y es el que vemos particularmente aquí en este texto del libro de Números en el capítulo 20, verso 1. Y en este desierto las luchas contra estas cosas que pareciera que nunca cambiaran. Pareciera ser que las cosas siempre se mantienen igual, pero que no estamos atentos a los cambios que se producen. Luego tenemos el desierto de Jebarín, que significa ruina, libro de Números, capítulo 21, lo vamos a ver un poco más adelante, verso 11. Y en este desierto tenemos las luchas permanentes precisamente contra la ruina y el temor a perder todo lo que hemos alcanzado, lo que hemos construido. Ahora tenemos el desierto de Anón, río caudaloso, libro de Números, capítulo 21, verso 3, lo mencionaremos un poco más adelante. Y en este desierto aparecen las luchas contra las circunstancias y personas que quieren quitarnos todo lo que poseemos. Estos desiertos entonces los quise mencionar
porque precisamente el capítulo 20 nos da comienzo diciendo que vienen al desierto de Sin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades. Por favor, subraye, aquí tengo mi lapicero, por favor, subraye el pueblo en Cades. Y acamparon en el pueblo en Cades. ¿Por qué pido que lo subrayen? Porque la información que tenemos aquí es muy importante. Dice después de la punto y coma, y allí murió Miriam. Y allí murió Miriam. La verdad, quisiera hacer o dedicar un espacio básicamente a la biografía de Miriam. Recordemos que Miriam aparece en escena cuando el nacimiento de Moisés. Es muy importante tener presente que en el nacimiento de Moisés, ¿de parte de quién? Los padres de Moisés y de Miriam y de Aarón, Amram y Jocabed. Recuerden esto, muy importante. Nace Moisés y en la historia usted recordará que se había dado orden del rey de matar a todos los niños. Por lo tanto, viene la escena muy típica que conocemos cuando el niño fue colocado después de varios meses de nacido, 3 meses, fue colocado en una canastilla a la orilla del río Nilo, llevado por el borde de la orilla entre los juncos. Y la niña Miriam, aquí es importantísima la presencia de Miriam. Miriam está a cargo de cuidar a ese niño, de estar atento al recorrido. Pareciera ser que Miriam tenía toda la información. Estamos hablando de Miriam aquí, una joven, prácticamente una joven entre adolescente y un poquito mayor. Entonces vamos a ver cómo esta niña está atenta al recorrido de la canasta, está atenta al cuidado de Moisés, a lo que quiero resaltar, el cuidado de Moisés. Y finalmente vemos cómo pareciera ser que esa canasta fue colocada a propósito en la dirección para que llegara justo al lugar donde estaba la hija del faraón Betia. Y precisamente allí estaba ¿quién? Miriam, quien se acerca a Betia, la hija del faraón, y le dice: yo sé quién puede cuidar de este niño. Conozco a una mujer judía, una mujer hebrea, una mujer israelita que lo puede amamantar. Toda esta historia usted la conoce, pero lo estoy mencionando porque si notamos el texto del capítulo 20, verso 1, cuando nos habla y murió Miriam, nos lo determina básicamente en 3 palabras. Y murió Miriam. Y allí fue sepultada. ¿Dónde? En Cades. Pero sí, repito, quisiera tal vez, y sería interesante, por favor, ¿qué tal si mejor lo dejamos como tarea? Que usted se tome un tiempo y vaya con su Biblia, verifique capítulo por capítulo en Torá, en Pentateuco, verifique en todos los parachá que hemos mencionado la importancia de Miriam. Vemos varios textos, Éxodo capítulo 2, verso 3, cuando el río Nilo, Éxodo capítulo 15, verso 1, cuando inicia algo muy importante. Recordemos que cuando ellos pasan, después de pasar ese tiempo de aguas, viene el momento en que Miriam, ¿qué hace? Que es una experiencia maravillosa. Ella toma el pandero y danza y canta el cántico de Moisés. Entonces ahora vemos en Miriam una mujer que tiene una labor o una función extremadamente importante porque ella adora, danza, toca el pandero, está cantando, tiene un mover, si puedo usar la palabra, de mucha alegría. Luego en el libro de Números, en el capítulo 12, nos encontramos con otra faceta de Miriam, la acabamos de mencionar recientemente, muy interesante, y es que precisamente Miriam en algún momento de su vida, por alguna razón o circunstancia, ella ¿qué hace? Murmura contra su hermano Moisés y también a su vez induce a Aarón a que se preste para esta situación. Todos recordamos que ella sufrió un castigo de parte de Dios, que fue precisamente la lepra, y esto es muy importante que lo mencionemos. Luego, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, quiero que leamos puntualmente este texto, lo voy a leer, hermanos. Tome nota, por favor. Libro de Deuteronomio, en el capítulo 24, y en el verso 8 se sucede algo muy interesante. Dice: en cuanto a la plaga de la lepra, ten cuidado de observar diligentemente y hacer según todo lo que os enseñaren los sacerdotes levitas. Según yo les he mandado, así cuidaréis de hacer. Acuérdate lo que hizo Jehová tu Dios a Miriam en el camino después que saliste de Egipto. Aquí Moisés les está recordando a las mujeres particularmente que tengan mucho cuidado con el hablar. Recuerden que hemos hablado sobre ese tema
todos los mensajes. Parece que no hay un solo mensaje en que no toque este aspecto. Leshon hara, el hablar, el murmurar. Miriam murmuró contra Moisés y su castigo, ¿cuál fue? Dios la castigó precisamente con lepra. Ayer veíamos el tema de la serpiente y vimos cómo todos los que murmuraron, tanto hombres como mujeres, por favor, todos los que murmuraron, dijimos que la serpiente, ¿qué hacía? Soltaba ¿qué? Veneno. Al murmurar estamos soltando veneno, estamos causando una acción de matar. Yo nunca he matado a alguien con un arma, es lo que escuchamos, pero matamos tal vez más cuando hablamos mal. Todas estas circunstancias las quise mencionar porque, repito, es muy interesante lo que podemos encontrar a través de la vida apasionante de esta mujer llamada Miriam, la profetisa, Miriam, la cantora, Miriam, una mujer con una historia extraordinaria que no podemos pasar por alto. Y encontré un texto que quiero mencionarlo porque me pareció interesante la forma como nos hacen una reflexión respecto de la vida de Miriam. Dice a las mujeres, imitemos las virtudes de Miriam, aprendamos de sus errores. Miriam es una mujer que se deleita en la presencia del Padre. Adora, canta, danza, disfruta de la vida y vive al máximo cada momento. Una mujer de una habilidad extraordinaria, virtuosa, una mujer de sabiduría, una mujer de profecía, una mujer que tenía mucho trabajo que hacer con las mujeres israelitas. Pareciera ser que la tarea que Moisés delegó definitivamente a su hermana Miriam fue precisamente ocuparse de todas las mujeres de Israel, de formarlas, de establecerlas, de orientarlas, de capacitarlas, si puede utilizar esa expresión. Y por lo tanto el mensaje dice, busquemos la manera de cómo trabajar al nivel de Miriam, sabiendo que aunque cometió errores y aunque pasó por muchas circunstancias, siempre ella buscaba la sabiduría de Dios, abrazaba la prudencia y conllevaba una vida siempre consagrada al Padre. Me pareció muy bonita este texto que encontré y lo quise compartir. Entonces cierra el texto con el libro de Proverbios en el capítulo 4, verso 7. Y repito, esto lo he hecho en el sentido de que me parece tan interesante como aquí simplemente dice, y murió Miriam y fue sepultada. Pasa como muy desapercibido el texto para una vida tan importante, para resaltar la labor de esta mujer, una mujer extraordinaria, una profetisa, dice la palabra, una mujer que profetizaba, una mujer cantora. Y el libro de Proverbios en el capítulo 4, verso 7 dice de la siguiente manera, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 7. Muy bien, continuando con nuestro texto, entonces, muere Miriam, es sepultada en el pueblo en Cades, verso 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Se repite la historia nuevamente. Pero aquí hay algo muy importante que necesito establecer. En el libro de Números, capítulo 20, verso 1, se nos dice que en el primer mes, ¿cuál es el primer mes? El primer mes es el mes de Abib o el mes de Nisán. Y en el primer mes murió Miriam para el día 10. Miriam, repito, la hermana de Moisés, la hermana de Aarón. Y aquí vemos cómo de nuevo toda la congregación de Israel ahora se levantan contra Moisés, y reclaman, y contra Moisés y contra Aarón, muy interesante, contra Moisés y contra Aarón, porque aún Aarón aquí está con vida, pero muy pocos días, apenas unos 2 o unos versos más y encontraremos que ahora también viene la muerte de Aarón. Ahora, ¿por qué quiero mencionar la importancia del mes de Nisán y el día 10? Porque si tú recuerdas en el capítulo 12, y no me voy a detener allí, solo lo voy a mencionar, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, vemos cómo allí también se nos menciona el mes de Nisán y el día 10. Voy a tomar el texto en el verso 2 del capítulo 12. Este mes, el mes de Nisán,
o será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10, observen, en el día 10 del mes de Nisán, en este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Hasta allí viene el tiempo de la celebración de Nisán. Se toma el cordero para el día 10, 4 días después el cordero es sacrificado, viene el tiempo de Pesá, viene el tiempo de la salida del pueblo de Israel. ¿De dónde? De la esclavitud de Egipto, de casas de servidumbre. ¿Por qué es tan importante esta información? Porque ahora nos encontramos que la muerte de Miriam se sucede el día 10 del mes de Nisán. Es decir, que nos da la coincidencia extraordinaria de que ella muere justamente en el mismo mes y el mismo día en que ahora el pueblo de Israel se prepara con el cordero del Pesá para la Pascua. Aquí, ¿qué nos está indicando esta información? Aquí estamos ya a puertas de entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque han transcurrido ya los 40 años de castigo en los que las generaciones, después de los 12 espías, recuerden esa historia, cuando los 12 exploradores vinieron, entre ellos los 10 que hablaron mal de la tierra y murieron, Dios hace un juicio respecto al hablar mal de la tierra, mal de la promesa, y es entonces el momento en que Él determina que por 40 años ahora este pueblo deambulará en el desierto y no entrarán a la tierra prometida, morirán en el desierto. Por lo tanto, aquí hay algo importante. Verso 2, y porque no había agua, porque no había agua. Se dice que Miriam era la mujer que tenía, si puedo usar esta expresión, la unción de los pozos de agua, que el transcurrir de todo el desierto había agua, porque Miriam traía consigo esa unción de los pozos de agua. Muere Miriam. Ahora muere Miriam y inmediatamente el siguiente verso, el verso 2 nos dice, no había agua ahora para la congregación. Por lo tanto, todo el pueblo se juntó contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Y por favor observen, aquí esta expresión, ojalá hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos, ¿a quiénes se está refiriendo? Podríamos pensar, ¿acaso son los 12 espías? Podríamos pensar, ¿acaso son Coré, Natán, Abidad, los 14.700, los que acabamos de ver en el parashá anterior? ¿Sería acaso a ellos a los que se está refiriendo en este caso, a Datán, Abirán, Coré? Pues no. Realmente esta expresión del verso 3 habla, hubiésemos preferido morir como murieron nuestros hermanos en el desierto. Y aquí se está refiriendo a toda la generación anterior que ya Dios, el Padre Eterno, había determinado que no entrarían a la tierra prometida. Vean cuán importante entonces, mis hermanos, apenas detenernos, y esto que estamos haciendo es, repito, apenas algo muy breve, solo para mencionar cómo cada uno de estos versos son tan profundos y requieren cuidadoso estudio minucioso para poder entender con mayor claridad lo que nos está indicando. O sea que apenas lo estoy mencionando para que usted tome su tiempo en casa. Recuerde que esto es una universidad y en la universidad el maestro no nos enseña todo. El maestro da una semilla, ustedes profundizan en casa, ustedes investigan. Gracias a todos quienes hacen sus tareas, me envían sus reportes, me envían sus conceptos, envían la información, escudriñan. ¡Wow! Sin duda, ustedes son excelentes discípulos y extraordinario aprendizaje están alcanzando para su vida personal, para su vida ministerial, para su vida espiritual. Ahora, aquí hay algo interesante. Observen que dice la palabra que fueron llevados a este lugar. Dice el texto, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin. ¿Por qué llegaron al desierto de Sin? Es una muy buena pregunta. Y la respuesta es evidente, porque Dios los condujo allí. Dios los condujo particularmente a este desierto
¿por qué los conduce Dios a este desierto? Porque recuerden que aquí tenemos las nuevas generaciones y Dios los lleva al desierto de Zin para probar su corazón, para probar de qué están hechos, para saber si traen el leshon hara, la murmuración de las generaciones pasadas, o han aprendido ahora realmente a tener el carácter de Yahweh, a tener la fe, el emuná en el poder del Dios que los ha acompañado durante todo este desierto, entregándoles el pan diario, el alimento, el maná, que ya vimos ayer, justamente como el pueblo se quejó de ese maná por una situación almática, es decir, de emociones. Oh, qué interesante. Verso 4. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Yahweh a este desierto? Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Vemos aquí en el verso 4 que pareciese ser, evidentemente, que esta nueva generación tampoco aprendió la lección. Seguimos pensando igual. Puede usted decirlo con esta frase: lo mismo que antes. Observen, y el pueblo se levantó y murmuró contra Moisés y contra... Lo hemos repetido todo el tiempo. Ha sido el gran pecado del pueblo de Israel. Han sufrido los castigos, han sido muertos, han sido exterminados, han pasado por todo el proceso. 40 años más de retraso en el desierto, y ahora vemos que en el desierto de Zin, ahora que encontramos que no aprendieron la lección. Ahora dice el verso 5, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y fueron Moisés y Aarón delante de la... Y se fueron Moisés delante de la congregación. Verso 6, subraye la expresión, y se fueron Moisés y Aarón. Moisés y Aarón escuchan a esta nueva generación. ¿Y qué les escuchan? Lo mismo que antes. Repetir la misma historia. ¿Por qué nos sacaste? ¿Para qué nos trajiste a esta tierra? Para morir, donde no hay cementeras, donde no hay agua. Mejor estaríamos en Egipto, allí donde fluía leche y miel. Recuerden lo que vimos ya en la paracha anterior. Aquí se repite todo al punto que Moisés y Aarón dicen: no puede ser, no puede ser, no puede ser. Seguimos igual. Y decidieron mejor salir de la presencia del pueblo de Israel. Y fueron ¿a dónde? A la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Y qué hicieron allí? Se postraron sus rostros. Y observen, postraron sus rostros y la gloria de Yahweh apareció sobre ellos. Aquí es importante resaltar algo. La presencia chequiná del Dios Padre Todopoderoso, Hashem, está en el tabernáculo. Pero aquí vemos que nos indica algo muy interesante. Nos indica que ahora, cuando Moisés y Aarón, el profeta y el sacerdote, vienen y se postran en una actitud como de... ¿Cómo puede ser esto igual tantas veces la misma historia? Y ahora vemos que la gloria de Yahweh aparece sobre ellos. Aparece sobre ellos. Normalmente cuando ellos iban a la presencia del Padre. Pero ahora vemos en este texto que la gloria de Yahweh aparece sobre ellos. Y habló Yahweh a Moisés diciendo, por favor tome nota, porque es muy importante que tome nota. Vamos a tomar nota de lo que estamos escudriñando en el capítulo 20, verso 8. Capítulo 20, verso 8, si usted observa en mi texto, estoy tratando de subrayar y hacer nota, para que usted por favor estudie conmigo lo que estamos escudriñando. Atención, tome nota. Verso 8. Vienen las órdenes que Dios Padre Eterno le entrega a Moisés y le dice, número 1, escríbalo por favor, subráyelo en su Biblia. Número 1. Toma la vara. Observen por favor con detenimiento la lectura que vamos a desarrollar, porque aquí en el verso 8 está el centro de nuestro mensaje hoy. Toma la vara, es decir, le da una orden. Toma la vara, número 1. Y reúnete con la congregación, tú y Aarón. 2. Aarón tu hermano. 3. Habla a la peña. Observen, 3. Habla a la peña. A la vista de ellos, habla a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña,
Y número 4, darás de beber a la congregación y a sus bestias. Lo escribieron, le colocaron un separador a cada una de las frases que hemos tomado para que definamos cuáles fueron los 4 aspectos, las 4 órdenes que Dios le entrega a Moisés. Recuerden que estamos en este parachá de ordenamiento, de órdenes, jucat, órdenes, decretos. Número 1, toma la vara. Número 2, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla. Número 3, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas, plural, aguas de la peña. Y número 4, darás de beber a la congregación y a sus ganados. Verso 9. Vimos en el verso 8 el ordenamiento, los 4 pasos que Moisés y Aarón van a realizar. Ahora vamos al verso 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Yahweh como él le mandó. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos muy bien. Moisés, como siempre, Moisés obedeciendo absolutamente todo cuanto el Padre Eterno le indica. Si algo resaltamos de la vida de Moisés, en su humildad, en su entrega, en la sujeción absoluta al Padre, lo estamos viendo hasta sus últimos días. Vemos, número 1, toma la vara. Verso 9 que dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Yahweh como él le mandó. Es decir, ¿por qué debía tomar la vara Moisés? ¿Qué representa la vara? Hemos visto en la historia de la vara varios conceptos. Varios conceptos como que la vara sirve para apoyarse, como que la vara sirve para defenderse, como que la vara sirve para golpear, pero ante todo la vara era el instrumento que indicaba que la autoridad, que indicaba el liderazgo. Ahora Dios le dice, toma tu vara, porque tú eres el líder, Moisés. Yo te he designado y la autoridad está sobre ti. Por lo tanto, toma tu vara. ¿Qué hace Moisés? Tomó la vara delante de Yahweh como él le había ordenado. Verso 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos bien. Número 2, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, por favor observen aquí este punto. Es interesante, si nosotros comprendemos con detalle lo que estamos leyendo, evaluar el concepto de la gramática nuestra. Observen que en el verso 9 nos dice, tomó la vara como Dios le dijo. En el verso 10, se reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Como Dios le dijo, no aparece. ¿Por qué no dice, se reunieron, les habló a la montaña, a la peña, y se brotó el agua, como Dios le dijo? Sería lo que gramaticalmente en el español nuestro hoy haríamos. Indicaríamos que él cumplió los 4 procesos y finalmente obedeció. Observen que aquí no se sucede eso. Solamente indica que obedeció tomando la vara como Yahweh le había indicado. Pero a partir de allí nos damos cuenta que ya no dice en ninguna parte como Dios le dijo. Aarón se reunieron con la congregación y les dijo, oíd ahora esto. ¿Qué les dijo el Señor? Háblale a la congregación cuando estés frente a la peña, háblales. Pero Moisés, por favor, háblales con la humildad, con el hombre manso que yo conozco, con la autoridad que he entregado. ¿Y cómo les habló Moisés? Les habló de la siguiente manera. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Ahora, rebeldes, oíd esto. ¡Wow! Aquí notamos a un Moisés absolutamente iracundo, absolutamente enojado. Y aquí vemos que la palabra es rebeldes. Pero es la primera vez que Moisés habla al pueblo de Israel y no les habla con el amor de la palabra, sino que los trata como rebeldes. Y aquí la palabra rebeldes es delicada porque vimos cuando Coré entró en rebeldía como Dios inmediatamente abrió la tierra y los devoró. O sea que aquí la expresión de Moisés al hablar de rebeldes a toda la congregación de Israel es una expresión extremadamente grave. Y no fue lo que el Padre le dijo. Le dijo, háblales en el amor.
Yo puedo entender este momento de Moisés porque en muchas ocasiones hemos tenido que pasar por acá. Muy bien, entonces alzó Moisés su mano. Observen, ahora en el punto 3, háblale a la peña, háblale a la roca, no es como el Padre lo indicó. ¿Qué hace Moisés? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, no una, sino 2 veces. Observen, una cosa era que le hablara a la peña, que brotara el agua, que la golpeara. Pero una cosa es que alce la mano. Observen, si usted alza su mano para castigar a un hijo, ¿están comprendiendo mi ejemplo? Cuando yo alzo mi mano para golpear, cuando yo alzo mi mano para golpear algo, es porque mi actitud es una actitud ofensiva, es una actitud agresiva, es una actitud de violencia. Y esto es lo que nos está reflejando particularmente este texto. Y alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, no una, 2 veces, y salieron muchas aguas. Por favor, observen, muchas aguas. Este plural es muy importante. Y bebió la congregación y sus bestias. Observen y revisemos el verso 9 nuevamente. Y sacarás las aguas de la peña y darás de beber. Darás de beber a la congregación y a sus ganados. Tú, Moisés, darás de beber a la congregación y a sus ganados. Esa era la orden que Dios había dado. ¿Qué hizo el pueblo? Dice la palabra, golpeó la peña 2 veces, alzó su mano y salieron muchas aguas. ¿Y qué hizo la gente? Bebieron la congregación y sus ganados. Bebieron la congregación. No Moisés les dio agua de beber, sino que la congregación se lanzó, apabulló este momento, entraron todos con sus ganados y todos empezaron a beber agua. ¿Qué nos muestra esta historia? Absolutamente un acto de rebeldía, un acto totalmente contrario, y vemos que los mandamientos, las ordenanzas que Dios había entregado a Moshe, por primera vez en todo el caminar de la vida de Moisés, vemos una desobediencia de Moisés al Padre Eterno. Y Yahweh dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí, por favor subraye, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, las aguas de Meriba, recuerden, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Yahweh, y él se santificó en ellos. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos, el tiempo se nos ha terminado. Por favor, termine de leer este texto, léalo nuevamente. Por favor, profundice las aguas de Meriba, las aguas de la rencilla, pero lleguemos a una conclusión final muy importante. La primera vez que Moisés y Aarón, porque recuerden que Moisés y Aarón debían cumplir un ordenamiento que Dios les había entregado. La primera vez en toda la historia de Moisés que primera vez desobedece un mandato que el Padre le había dado. Inmediatamente Dios hace justicia ante Moisés. ¿Y por qué tan severa esta justicia con Moisés? Porque el gran hombre, el gran profeta de Dios, es un hombre que sin lugar a dudas ha cumplido al 100% con el propósito del Padre, pero un día cometió un error. ¿Qué tiene que decirnos esta palabra? Tiene que decirnos que asimismo la palabra, que es santa, la palabra es santa. Cuando cometemos un error, el Señor hace justicia. Mis amados hermanos, no pierda el siguiente texto, continúe la lectura, porque ahora nos vamos a encontrar frente a lo que es la muerte de Aarón, y vamos a saber qué va a suceder también ahora con el cierre de la vida de Moshe. Pero este capítulo es muy importante, repito, quise hacerlo en el intervalo porque necesitamos tener estos conceptos claros. Muere Miriam, muere ahora el sacerdote Aarón. En este capítulo hay algo interesante. ¿Por qué también el enojo? No lo mencioné, no quiero cerrar sin mencionarlo. Si nosotros revisamos un poco el enojo de Aarón y el enojo de Moisés, trae consigo una consecuencia. Miriam acaba de morir. Es decir, que ellos estaban pasando por un momento muy difícil ante la muerte de su hermana. Y ahora viene todo el pueblo de Israel. Nuevamente se repite la historia, nuevamente se quejan, nuevamente se rebelan. Es decir, que llegó un momento en el que Moisés estaba también saturado
de toda esta situación. Bien, mis hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir el mensaje y gracias también por los mensajes que me envían a diario respecto de cada uno de estos estudios bíblicos devocional. Hasta el día de mañana. Shalom. Bendiciones.